Centro Cristiano Amigos. Yo también espero que no sea el debut y despedida, ¿verdad? Como dicen, gracias por la oportunidad, gracias a Dios primeramente por el privilegio que me da, por la confianza, pastor, gracias. Y créame que entiendo ahora muchas veces cuando el pastor nos dice que los nervios de estar aquí, ahora Martín que nos compartía el domingo también, todavía se pone nervioso, fíjense ellos, grandes hombres de Dios que han predicado muchos años la palabra, ahora imagínense uno que va comenzando, ¿verdad? Y viviendo el sueño, yo les platicaba la vez pasada que uno de mis sueños era compartir, ¿verdad?, frente a la congregación, y Dios me lo permitió en noviembre del año pasado y hoy me permite repetir y seguir viviendo ese sueño. Entonces en Dios nuestros sueños son posibles, amén. Muy bien, entonces vamos a dar paso a la palabra. Si me acompaña por favor a su Biblia y vamos a ver el libro de Génesis. Yo creo que, fíjense que estábamos ahorita en la adoración, en la alabanza y lo que el Señor estaba haciendo, y yo le daba gracias a Dios porque definitivamente Él prepara el camino para lo que Él tiene para nosotros. Y si usted fue bendecido con la administración, con la alabanza, con la adoración, vamos a seguir recibiendo esa bendición con la palabra que hoy Dios nos trae, amén. Muy bien, Génesis capítulo 1, por favor, abra su Biblia, los que traen su Biblia física o su Biblia en el celular, como usted la traiga. Vamos a leer el verso 26 al 28, por favor, y les voy a leer aquí la versión Reina Valera, que es como que la que más usamos, ¿verdad?, comúnmente. Dice el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28 dice, y los bendijo Dios. ¿Cómo dice? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y hoy esta noche quiero hablarles sobre esto. No sé si ya pusieron, sí, ya está el título de la palabra de hoy. Antes de la bendición, uno de los propósitos que Dios ha tenido desde el principio, y un anhelo, como acabamos de leer aquí en el libro de Génesis, con nosotros, con el ser humano, con su creación, ha sido bendecirnos. Diga, Dios quiere bendecirme. Muy bien, en el verso 28 el Padre derrama inmediatamente su bendición, dice, y los bendijo Dios, después de que en el verso 27 nos habla que los creó, ¿verdad?, dice a su imagen, varón y hembra los creó. Y el verso 28, lo primerito que Dios hace inmediatamente después de la creación es bendecir. Entonces el propósito de Dios desde un inicio, con usted y conmigo también, siempre ha sido que seamos bendecidos. Desde el inicio en la creación, con el hombre, con la pareja que creó, siempre ha sido que nosotros seamos bendecirnos. Entonces, antes inclusive de que Dios asignara el propósito y la visión para esta pareja, antes de que les dijeran fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguen, antes de todo eso Dios derramó su bendición sobre ellos. Y yo quiero que platiquemos en esta noche un poquito acerca de esta palabra, que meditemos juntos, y es una palabra yo creo que nos va a bendecir como a mí me bendijo, y vamos a avanzar. Entonces Dios nos habilita para hacer su propósito, aquello que Él nos llama, pero primero nos bendice. O sea, esa habilitación viene con la bendición, a través de la bendición de Dios. Dios no le pide que usted cumpla un propósito, que usted haga algo. Dios no le asigna a usted algo sin antes derramar su bendición. Entonces, pues este era el propósito inicial de Dios. Pero ¿qué cree? Pues que entra el pecado al mundo. Híjole, ese pecado, ¿verdad? Que ya nos han enseñado aquí nuestro pastor, que el pecado no es más que el errar, el fallar, ¿verdad? Y el pecado nos aparta del propósito de Dios. Entonces, con este anhelo, con este sueño que tenía Dios de bendecir al hombre y a la mujer, se ve truncado por el tema del pecado. Y entonces ahí es donde, pues digamos que de ahí donde torció, dicen, el rabo. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios nos habla en esta noche con respecto a eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos nosotros
retomar para poder llegar o restaurar ese propósito inicial que Dios tenía con usted y conmigo, de bendecirnos desde el principio. Muy bien, dice la historia que ya todos conocemos: entra el pecado en acción, hay una separación entre el hombre y Dios, y esto en la consecuencia viene en el capítulo 3, verso 16 al 19, en la cual hay una maldición, un apartamiento de Dios y el hombre a causa del pecado. Entonces la bendición que Dios había derramado originalmente sobre el ser humano, sobre el hombre, pues es retenida, ¿verdad? Es como que truncada. Muy bien, cuando usted y yo, dice la Biblia, que venimos a Cristo, déjeme darle ahora las buenas noticias, porque vimos que pues ahí falló, ¿verdad? La primera creación que hizo Dios, vino el pecado y entonces pues nos apartó de esa bendición. Pero cuando usted y yo venimos a Cristo, se rompe esa maldición. Vamos a ver ahora Gálatas. Usted sabe que le platicaba yo la vez pasada que me gusta leer mucha Biblia. Para los que no tienen la buena costumbre de leer su Biblia en su casa, aquí venimos y leemos la Biblia sin problema. Gálatas capítulo 3, verso 13. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Cristo se hizo maldición por usted y por mí. Entonces esa maldición original que el hombre trajo hacia su vida y que provocó que la bendición de Dios fuera retenida, que fuera ahí un stand-by en el propósito divino de Dios, viene Cristo Jesús y dice la palabra que Él se hizo maldición por nosotros. Entonces estas son las buenas noticias que yo vengo a darle hoy, que ese propósito sigue vigente con usted y conmigo, y esta noche Dios nos va a hablar para derramar su bendición. Amén. Muy bien, ahora ya que establecimos, ¿verdad?, el propósito original que tenía Dios con la humanidad y con cada uno de nosotros, ahora vamos a ver lo que dice la palabra en el libro de Romanos. Ahora acompáñenme por favor a abrir Romanos. Vamos al capítulo 8 por favor, y el verso número 17. Voy a leer desde el 16 para tener un poquito de contexto. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Diga: soy hijo de Dios. Amén. Dice el verso 17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también seamos glorificados. Entonces el anhelo del Padre es que seamos bendecidos y que esa bendición sea restituida en nuestras vidas. Y entonces no solamente lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en Génesis, como lo vimos hace un momento, sino también en el Nuevo Testamento. Ya vimos que entonces somos herederos, ¿verdad? A través de Cristo Jesús se hizo maldición por usted y por mí, y ahora nosotros tenemos acceso a ese plan original que tenía Dios con cada uno de nosotros para bendecirnos. Vamos a ver Efesios capítulo 1, verso 30, por favor. Está ahí despuesito de Gálatas, es el siguiente libro. Capítulo 1, verso... ¡ay, híjole! No hay 30. Ya se me barrió aquí, mire, fíjese. Dice el verso 3, perdón: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estaba viendo a ver si estaba atento. Muy bien, pastor. Palomita para usted. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces Él nos bendijo ¿en quién? En Cristo. Él nos bendijo en Cristo. Diga conmigo: Dios ya me bendijo. Pero dígalo como si lo creyera: Dios ya me bendijo. Amén, amén. Que se escuche la fe que tenemos en esa declaración. Ahora, si soy hijo, si soy redimido, si fui comprado con la sangre de Cristo, si estoy aprendiendo que entonces soy heredero de sus promesas y por consiguiente de esa bendición, ¿por qué no tengo la bendición? ¿Se lo ha preguntado? ¿Por qué, si soy un hijo de Dios, una hija de Dios, por qué no se mira en mí la bendición de Dios? Si aquí dicen la palabra y nos ha enseñado nuestro pastor y otros predicadores que Dios nos bendice, que Dios quiere cosas buenas, ¿verdad? Dice la Biblia que los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien y no planes de mal.
Entonces, ¿por qué esa bendición no se refleja en mi vida? ¿Qué debo de hacer yo para tener acceso a esa bendición? Porque dice la Biblia que ya la tengo, ¿verdad? Acabamos de leerlo. Dice que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Entonces, aquí dice la Biblia que ya tenemos la bendición. Entonces, esta palabra es la que Dios ponía en mi corazón. La semana pasada yo oraba y le decía, Señor, ¿qué comparto? ¿Qué le digo a tu pueblo? Y esta palabra fue la que puso en mi corazón. ¿Qué hay antes de la bendición? ¿Cuál es la preparación que debemos de tener para ese preámbulo de la bendición que quiere derramar sobre nosotros? Entonces, quiero platicarle aquí algunos puntos que nos van a ayudar para poder tener acceso a la bendición que ya tiene Dios ahí. Haga de cuenta que ya está la bendición aquí soltada y está derramada y está lista para que sea vertida sobre usted y sobre mí. Pero hay algo que tenemos que aprender antes de eso. Vamos a ver entonces algunos puntos. Yo anoté aquí, yo espero que me dé buen tiempo de verlos todos. Y vamos a Génesis, por favor. Vamos a regresar a Génesis capítulo 3, verso 7, por favor. Génesis 3, verso 7. ¿Ya lo tienen? Muy bien, dice el verso 7. Luego dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dice el verso 8: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Diga, tierra de bendición. Amén. Éxodo, perdón, gracias pastor. A los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo y de todos los feos que había ahí en esa tierra. Éxodo 3:7, perdón, gracias. Usted conoce la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Esclavizado el pueblo de Israel en Egipto durante muchos años por las manos de los egipcios. Dice la palabra de Dios que les hizo una promesa que les iba a llevar a esta tierra de bendición, a esta tierra llamada Canaán, una tierra donde fluía leche y miel, una tierra buena y ancha. Entonces es una tierra de bendición, así como ellos estaban en un preámbulo de entrar a una bendición. Así usted y yo estamos también nosotros de repente nada más esperando, ¿verdad?, que entre la bendición y diga, Señor, ¿y cuándo está la bendición? ¿Verdad? Que tanto he visto, que tanto me han compartido, ¿dónde está la bendición? Entonces avancemos para ver lo que dice Génesis en el mismo, Éxodo, perdón, en el mismo, pero en el verso 16, dice así el verso 16: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, el 17, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, y oirás tu voz, dice el verso 18, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Déjeme tomar un traguito porque se seca un poco la garganta entre los nervios y el calor que siente aquí arriba. Entre mucho calorcito. Entonces el punto número 1, viene la promesa de Dios hacia su pueblo Israel, y Dios habla a través de Moisés y le dice: reúne a todos los ancianos de Israel y diles, así ha dicho el Señor, el Dios de vuestros padres, dice, los va a sacar, dice, yo los he visitado, yo he visto lo que les pasa en Egipto y los sacaré de esta tierra de aflicción. Entonces, lo primero que tuvo que tener o que hacer el pueblo de Israel antes de tener o de entrar a esa tierra de bendición fue tener fe. Diga conmigo, tener fe. Tuvo que haber creído la palabra, ¿verdad? Moisés era un egipcio, de hecho vivía en la tierra de Egipto, digo, era del pueblo de Israel, pero él era de Egipto. Entonces de repente sale, la historia todos lo conocemos, ¿verdad? Que hizo ahí algo malo, mató a un egipcio, entonces tuvo que huir y de repente regresa y este hombre de repente dice: oye, Dios me habló y fíjense que Dios me reveló esto, y Dios dice que nos sacará de la tierra de aflicción del cananeo y nos llevará a una tierra donde fluye leche y miel. Yo creo que el pueblo de repente, como que al escucharlo hablar, sí se le quedaba viendo así como que:
¿En serio? No, yo creo que tuvieron que haber tenido mucha fe para creer en lo que Moisés estaba hablando, pero era algo que era necesario para que el pueblo pudiera dar ese paso y caminar hacia la bendición que tenía para ellos. Entonces, el pueblo tuvo que haber tenido fe para poder creerle lo que Moisés estaba hablándole, lo que les estaba profesando. Había muchos años en los que el pueblo había sido esclavizado en la tierra de Egipto y aparentemente digo, Dios los había abandonado, pero no era así, ¿verdad? Más bien ellos se habían apartado de Dios y habían ido en pos de dioses ajenos y esto los alejó de la palabra, pero de repente viene la promesa y ellos deben de tener fe. Usted y yo debemos de tener fe en la palabra que se nos predica en la Biblia, que es la palabra de Dios, en las promesas que Dios nos ha dado a cada uno. ¿Cuántos Dios les ha dado alguna promesa? A ver, levanten su mano. A todos, ¿verdad? Yo creo. Y si no le ha dado una promesa, yo le recomiendo que lea su Biblia. Aquí vienen todas las promesas que Dios tiene para usted y para mí. Entonces, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una promesa y nos ha bendecido. Y vamos a ver esa bendición. ¿Cuándo lo creen? Amén, amén. ¿Por qué cree que los discípulos le decían a Jesús, aumentanos la fe? Porque ellos sabían que era un requisito, que era una llave, ¿verdad? El pastor nos ha predicado de las llaves del reino, estas llaves de bendición. Entonces los discípulos sabían eso y por eso le decían a Jesús, Jesús, aumentanos la fe, porque sin fe no vamos a poder llegar a esa tierra de bendición, a esa palabra viva que tú nos estás compartiendo. Ellos sabían que esa fe les iba a dar acceso a esa bendición que Dios ya tenía preparado para ellos, que esa bendición que ya tiene Dios preparada para ti, para esta iglesia, para tu casa. Amén. Muy bien, entonces ahora vamos al punto número 2. El punto número 1 entonces es tener fe, creerle a Dios en la palabra, en lo que todos los predicadores que se suben a este estrado, incluyendo su servidor, y les compartimos la palabra de Dios, eso es lo que usted tiene que creer, no en fábulas, no en cuentos chinos, por ahí dice, sino en la palabra de Dios. Y yo creo que nuestro pastor siempre ha tenido el cuidado y la sabiduría de que lo que se comparta aquí sea la palabra de Dios. Entonces créalo, tenga fe en lo que se le predica, no solamente se quede con, ay, qué bonita palabra, mira, me habló, ay, el hermano me habló de la bendición, está padre, y hasta ahí. Hay que tener fe. Muy bien, vamos a ir al punto número 2 y acompáñeme ahora por favor al libro de Josué. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1, a partir del verso 6 vamos a leer. Josué 1:6. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente el verso 7 dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apures de ella, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, te esfuerces, el verso 9, y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces aquí hay algo en el verso 10, dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová nuestro Dios os da en posesión. Entonces aquí viene ya la segunda parte, ¿verdad? El segundo preámbulo, el segundo punto que el pueblo tuvo que poner en práctica para poder entrar a esa tierra de bendición que ya tenía preparado Dios para ellos. Dice el verso 10, y Josué mandó, diga conmigo, mandó. Y después el verso 11 dice, bueno, a mí me mandó, y entonces Josué dice, va y manda a los oficiales, y los oficiales del campamento dice que ellos mandaron también al pueblo. Entonces el segundo punto que Dios nos establece para que podamos tomar esa bendición y disfrutar de esa bendición es obediencia. Diga conmigo, obediencia. Obediencia. No solo debes de tener fe en lo que Dios te habla, y esto va muy compilado, ¿verdad? No solamente es tener fe, lo que les decía hace rato, sino también hay que ser obedientes. Entonces ya tenemos fe,
creemos la palabra de Dios, ¿verdad? Todos creímos aquí en Jesús, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, pero la pregunta es, ¿ponemos por obra esa palabra que nosotros escuchamos? Esa palabra que nosotros creemos, es decir, ¿la obedecemos? ¿Realmente obedecemos lo que se nos predica aquí? Los principios que nos predica nuestro pastor, los principios que nos predican las demás personas que se suben aquí a compartirnos la palabra, ¿las ponemos por obra? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nos ha pedido que hagamos algo y no hemos obedecido? Mire, cosas tan sencillas. Yo sé que Dios a todos nos habla. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanten su mano. Bueno, si usted es hijo de Dios, si usted levantó la mano, entonces quiero decirle que Dios le habla. Diga conmigo, Dios me habla. El problema es que muchas veces no tenemos la relación tan cercana suficiente como para poder reconocer su voz, ¿verdad? ¿Y cómo obtenemos esa relación cercana? Orando, leyendo la palabra, viniendo a la iglesia, congregándonos aquí, ¿verdad? Juntos con nuestros hermanos, no solamente aquí en la iglesia, sino en nuestra casa principalmente. Entonces, si usted y yo no tenemos una relación cercana con Dios, pues no sabemos reconocerlo. Es como si un padre tuviera a su hijo y se la pasa todo el día en el trabajo, ¿verdad? A lo mejor viajando todas las semanas y va 1 o 2 veces al mes a la casa, y de repente, no sé si ha visto niños que llega el papá y lo quiere abrazar, ay mi hijo, y el niño no, y hasta llora, ¿verdad? Hasta se aleja, le da miedo porque no reconoce la voz de papá. ¿Por qué? Porque no hay una relación, no hay una cercanía, y usted y yo tenemos que tratar de reconocer la voz de Dios, pero a través de intimar, de tener esa relación cercana con papá. Amén. Entonces hay que reconocer la voz de Dios. Entonces, si usted de repente viene a la iglesia y viene y escucha la palabra y tiene fe, pero no la obedece, quizás no está reconociendo la voz de papá. Yo le doy gracias a Dios. Mire, yo llevo 25 años, mi esposa que está aquí lleva un poquito más de conocer la palabra de Dios, pero cada vez que venimos aquí, imagínense 25 años, ¿cuántas predicaciones cree usted que nos hayamos aventado? Montón. Bueno, el pastor lleva más, ¿verdad? Aquí ya toda su vida, aquí 25 años en cada pierna, pastor. Pero cada vez que yo escucho una predicación, una palabra, y yo he compartido con algunos de ustedes y les digo, es que mira, yo esa predicación, esa palabra ya la he escuchado, pero siempre Dios me habla de una manera diferente y me enseña algo nuevo. Entonces muchos dicen, ya va a hablar de Éxodo, ese ya me lo sé de memoria, hombre, ya, ¿qué voy a aprender yo de él? ¿Verdad? ¿Qué voy a aprender? ¿Será porque quizás no estamos reconociendo la voz de papá? ¿Verdad? Pregúntese eso. Entonces, si no reconocemos la voz de papá, ¿cómo queremos obedecerle? Amén. Muy bien. Vamos a leer primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Y yo he visto en esta iglesia, no, yo creo, pero en otras, que hay muchos que está la palabra y no prestan atención. O estamos en la oración, estamos distraídos, ¿verdad? Todos de repente estamos en el grupo de oración de los hombres y de repente, oye, fulano tal, ayúdame a orar por todo, y de repente como que un silencio, ¿verdad? Ahí largo, y de repente pues uno piensa que no está, no está, y ya, no, sí, ya, perdón, ya regresé, es que no se activaba aquí mi micrófono. Bueno, no te preocupes, ¿me ayudas a orar? Sí, ¿por qué, bro? Ay, jole, ¿verdad? Entonces es obedecer. Dice la Biblia que Dios se complace más en obedecer, pero también dice, y el prestar atención. Entonces obedezcamos y prestemos atención, amén. Entonces obedezcamos la palabra de Dios. Entonces el primer punto es tener fe, el segundo obedecer, escuchar la voz de Dios, reconocerla y hacer lo que se nos predica aquí, ¿verdad? Acompáñeme ahora por favor otra vez ahí al libro de Samuel, pero vamos al capítulo 17, versos 24 al 27. Primera de Samuel. Dice así: todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. Estamos hablando de la historia de David y Goliat. ¿Ya cuántos lo han leído aquí? Todos lo conocemos, ¿verdad? Es famoso y José nos ha predicado cantidad de mensajes con esta historia. Entonces el verso 24 dice: todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, hablando de Goliat, huían de su presencia y tenían gran temor.
Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciera, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Aquí está la bendición. Dice: al que lo venciere, dice, el rey le enriquecerá. Entonces el verso 26 dice: habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitarle el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? A mí me encanta esta parte porque me hace ver y de repente vivir como me imagino a David indignándose, ¿verdad? Porque yo veo esa palabra que David estaba indignado y dice: ¿quién es este tonto, este tarado que se atreve a retar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Quién es este tipejo? Así, en palabras coloquiales. Y la indignación que sentía David, y yo también digo, yo también me tengo que indignar, ¿verdad? De repente cuando vienen los enemigos, en lugar de echarnos para atrás, decir: ¿tú quién eres? ¿Ya qué te crees? Pues que no ves con quién te estás metiendo, que no ves quién está conmigo. Muy bien, amén. Sigamos, dice el pueblo, el verso 27, el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Entonces, diga conmigo el tercer punto: valor. Otra vez más fuerte: valor. Ciertamente había motivos por los cuales podían o tenían que tener miedo, ¿verdad? Había un ejército al otro lado, dice que estaban en una colina el pueblo de Israel, y dice que estaban en otra colina los filisteos, y en medio de ellos había un valle, y decía que todos los días salía este filisteo, este gigante, para retarlos. Entonces tenían a lo mejor un motivo para tener miedo. Pero David, ¿qué cree? Decidió no ser parte de ese temor, y nuestro pastor nos hablaba ayer y nos compartía ahí en sus redes sociales. Hay una pequeña historia que yo creo que ha sido de bendición y nos ha dado testimonio a nosotros a través del miedo de esta pandemia que nos ha azotado desde hace ya 2 años, pero que definitivamente, y el pastor nos lo ha dicho, y con lo que veíamos ayer se ha súper confirmado, es el peor enemigo en esta pandemia ha sido el miedo, el temor, el ver a gente que no quiere salir. O sea, yo conozco a gente que no ha salido en 2 años, imagínense, por miedo, por temor, porque están esclavizados. Y no los juzgamos ni los criticamos, pero sí tenemos que prestar atención a lo que Dios nos dice con respecto a esto, porque el miedo estanca, el miedo paraliza, ¿verdad? El miedo nos hace que no pensemos correctamente las cosas, y sobre todo detiene la bendición. La bendición estaba ahí, la conquista estaba ahí, la pelea estaba ahí, la batalla estaba ahí. Entonces el pueblo de Israel sabía que si iba contra los filisteos y los vencía, iba a tener una recompensa, una bendición, una victoria. En el caso de David, él sabía que aparte iba a tener una bendición del rey, ¿verdad? Dice que les iba a dar riquezas en gran manera. Entonces ahí estaba la victoria, ahí estaba la bendición, pero el miedo es el que paralizó al pueblo, paralizaba al pueblo con un solo hombre que iba y les decía, ¿verdad? Les profería palabras. Y parece que la historia se repite, ¿verdad? Hoy con tanta gente hablándonos y diciéndonos: híjole, mira, va a pasar esto, híjole, no salgas, híjole, no hagas esto, híjole, mejor si haz esto, pero haz lo otro, tómate esto, no te tomes esto. Un montón de voces que muchas de ellas yo les llamaría Goliat, tratando de intimidarnos, tratándonos de alejar de la bendición y de la victoria que Dios tiene ya con nosotros. Y está ahí al frente, ahí están las riquezas esperando, ahí está la bendición esperando, porque ya vimos que Dios ya la tiene para nosotros, ¿verdad? Dijimos que Dios ya nos bendijo desde antes. Entonces solamente teníamos que tomarlas, el pueblo tenía que tomarla. Y entonces David fue el único que dijo, que yo creo que fue entendido con Dios. Y retomo la parte de la intimidad con Dios, de la relación con Dios. Yo creo que David tuvo esta revelación y este entendimiento por la relación que tenía con Dios. David conocía a Dios y parecía que todo el pueblo no lo conocía, ¿verdad? Porque todo el pueblo estaba temeroso, así. Inclusive el rey Saúl era el escogido, fue el ungido para ser rey de Israel, y ni siquiera el rey tenía ese entendimiento. ¿Por qué? Porque no tenían esa relación con Dios. Y dice la Biblia que David, el dulce cantor de Israel, tenía una cercanía con papá y lo adoraba, y tantos salmos que nos bendicen, una relación impresionante con papá. Y así tenemos que ser usted y yo, tenemos que estar cerca de papá para poder recibir la bendición y que el temor
no nos paralice, sino hay que tener valor como tuvo David, ¿verdad? Como ahorita les decía, a decir, ¿quién es este? Indígnate, de verdad, te reto a que te indignes. Cuando veas un enemigo que esté tratando de parar tu bendición, indígnate y ten valor. ¿Y tú quién eres? Bueno, no le va a decir a la persona, ¿verdad? Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Se le va a poner al brinco a su jefe, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Tú quién eres? No. Pero en el ámbito espiritual, ore y póngase en guerra y levántese en batalla y diga, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres temor? ¿Tú quién eres miedo? ¿Tú quién eres escasez? ¿Tú quién eres? Si yo soy un hijo de Dios, amén, toma autoridad en el nombre de Jesús y vayamos y tomemos esa bendición. ¿Cuántos den un aplauso fuerte a nuestro Dios? Gloria a Dios. Amén. Que me tomara otro traguito. Gloria a Dios. Apocalipsis 3:31. Por favor, vamos a leerlo. Dice, al que venciere, diga, al que venciere, les daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces hay que tener valor para vencer. Amén. Así como lo tuvo David y se indignó ante sus enemigos. Veamos un cuarto y último punto. Quiero ir cerrando. Ya no me falta mucho tiempo porque quiero compartirle una palabra que Dios me daba para usted que es hijo de Dios, para usted que vino aquí. Yo creo que no es casualidad. Hace rato me animaba las palabras de mi pastor que decía, Dios tiene una palabra poderosa. Y yo decía, sí, Señor. Y no es porque uno esté aquí. Digo, yo quién soy, ¿verdad? El menor de todos los predicadores que se ha parado aquí. Pero yo creo que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios fluye y obra. Y yo creo que Dios me dio esta palabra que voy a ir terminando con el mensaje y quiero compartir con usted. El cuarto punto, vamos a verlo en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versos 10 al 12. Dice el verso 10, dame ahora sabiduría, hablando el rey Salomón, ¿verdad? El hijo del rey David. Dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y Dios dijo a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual yo te he puesto por rey. El verso 12 dice, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas. Diga conmigo, bendición. Bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. El cuarto punto es generosidad. Salomón demostró humildad, demostró generosidad, demostró un espíritu de dar, de quitarse lo que él podía pedirle delante. Imagínense, Dios le dice, me has agradado tanto, pídeme lo que quieras. Yo le he platicado a mi hijo, imagínate que Dios te dijera una ocasión así, que te dijera, oye, me has agradado, pídeme lo que quieras, todo lo que quieras te voy a dar. Qué bendición sería esa, ¿verdad? Y entonces Salomón lo que hace aquí es que reacciona y dice, gracias, pero pues no me des para mí. O sea, sí dame a mí, pero dame para ellos, para tu pueblo, dame sabiduría, dame entendimiento para poder dirigirlo. Son un montón de gente. Y yo creo que es la oración también de nuestro pastor, no lo ha dicho mucho aquí, ¿verdad? Él ora mucho por usted y por mí, por nosotros. Y yo creo que él pide siempre sabiduría a Dios para dirigirnos a todos, por la carga tan grande que tiene por el pueblo. Entonces Salomón se despoja de sus propios intereses y dice, dame, pero para bendecirlos a ellos, para bendecir al pueblo. Entonces Salomón demuestra una generosidad que Dios reconoce y le dice, por cuanto hubo esto en tu corazón, es decir, por cuanto no pediste nada para ti, sino que diste, sino que te estás sacrificando de lo que podría yo darte, de lo que tú podrías decirme, y estás siendo generoso. Ahora, para que haya generosidad debe existir amor. Nadie puede dar, ¿verdad?, si no ama. La misma palabra nos lo dice, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿verdad? Que fue generoso y generoso como nadie, ¿verdad? En toda la creación. Entonces hay que ser generosos. La generosidad es una puerta, es una llave que nos abre paso para recibir la bendición de Dios. Vamos al libro de los Hechos, por favor, capítulo 20.
Hechos capítulo 20, verso 35, por favor. ¿Sí tiene 35 este? Sí, sí tiene. Gloria a Dios. En todo, dice, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Habla de generosidad. Tenemos que ser generosos, usted y yo. Si no hay generosidad en nuestras vidas, dice la Biblia que Dios nos va a dar en lo poco, ¿verdad? Dice, si no has sido fiel en lo poco, ¿cómo te va a dar mucho? Ahora, si tú has sido fiel en lo poco, entonces Dios te pondrá en lo mucho, ¿verdad? Es decir, si has sido generoso, a lo mejor con lo poco, entre comillas, ¿verdad?, que nosotros percibimos como poco, y aún así somos generosos. Fíjese que una ocasión, hace muchos años, cuando recién yo me convertí, nos invitaron a un pueblito de una persona ahí de la iglesia, y era un pueblito ahí muy alejado allá por León, Guanajuato, ¿no es cierto?, en la Ciudad de México, a las afueras de Ciudad de México, y había personas que eran cristianas, que creían en Jesús, y nos invitó, era parte de la familia de esta hermana que nos invitó. Y era un pueblito con mucha escasez, la gente pues trabajando sus tierras, con sus animales, pues sus casas, a lo mucho tenían algunos de tabiques, de esos que hacen allá, ¿verdad?, que se ven que los hacen manuales, y sus techitos, y todo bien humilde. Y entonces llegamos, nos reciben, híjole, impresionante lo generoso que es la gente humilde, ¿verdad? Y no digo pobre, humilde, ¿verdad?, porque no eran pobres. Y ellos conocían a Jesús, ellos tenían, y nos trataron como no tiene idea. Nos atendieron, nos dieron de comer, hicieron unos tamales, me acuerdo, muy ricos, digo, como los que comían allá, no como los que estamos acostumbrados a ver ahí en Ciudad de México, que con su carnita y así, por la escasez a lo mejor que ellos vivían. Pero fue algo tan rico, y nos compartían y nos decían: coma más, llévese y llévese. Y una generosidad impresionante que uno decía: wow. Wow, y a veces nosotros no queremos dar ni siquiera de lo que nos sobró de los frijoles, ¿verdad?, al vecino, ¿verdad? Entonces hay que ser generosos. Dios Dios bendice la generosidad, y es una puerta, una llave para que podamos tomar las bendiciones que Dios nos ha dado. Amén. Quiero ir cerrando con esto para compartirle la palabra que Dios me daba. Dice en el libro de Malaquías, retando a su pueblo y hablando un poquito ligado a esto de la generosidad. Todo lo hemos escuchado. Dice en Malaquías: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Me llamó mucho la atención, y fue algo de lo que Dios me habló en esta parte, sobre abrir la ventana de los cielos. ¿Sabe en qué otro evento en la historia de la Biblia habla acerca de las compuertas o las ventanas de los cielos? En Génesis, en el diluvio, dice la Biblia que se abrieron las compuertas, las ventanas de los cielos, y que empezó a caer el diluvio, y fue una cantidad impresionante de lluvia, que dice que hasta los montes más altos quedaron cubiertos, ¿verdad? Entonces yo me ponía a pensar y le decía: Señor, wow, si tú nos vas a abrir la ventana de los cielos, no es cualquier cosa. O sea, no es que Dios nos vaya a derramar tantita bendición y digas: bueno, pues mira, es tantito, porque si no, pues no puedes con tanto, ¿verdad? Dios, cuando nos va a abrir la ventana de los cielos, imagínense eso, imagínense el diluvio que hubo en Génesis, e imagínense la cantidad o la altura, la anchura que tienen esas puertas de los cielos, esas ventanas de los cielos, esas compuertas, para que pueda ser derramada, para que hubiera podido ser derramada tanta agua en el diluvio. Y ahora acá en Malaquías Dios nos dice: pruébame y dime si no te abriré las ventanas de los cielos. Pruébame ahora en esto, dice el Señor. Sé generoso, ¿verdad? Aquí nos habla específicamente de los diezmos, ¿verdad?, de las ofrendas. Pero yo me quedaba con eso y decía: wow, Señor, las ventanas de los cielos, impresionante lo que tú podrías derramar, lo que tú tienes preparado y lo que quieres para cada uno de nosotros. Esa es la bendición, ese es el propósito que Dios tuvo con cada uno de nosotros desde un principio, y que se perdió con Adán, con Adán y con Eva por el pecado, pero que fue retomado con el sacrificio de Cristo en la cruz, como ya leímos, que ahora a través de su sacrificio Él se hizo maldición, y nosotros somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Entonces imagínense que la bendición es tal que
que hasta nos andamos ahogando, ¿verdad? De repente de tanta bendición. Pero para que Dios nos abra esta bendición, ya tuvimos que haber aprendido los pasos anteriores, ¿verdad? Tuvimos que haber tenido fe, ¿verdad? Tuvimos que haber tenido valor como David, tuvimos que haber tenido obediencia también, ¿verdad? Entonces hay que estar preparados para recibir. Dice la palabra de Dios, en uno de sus profetas hablaba de la viuda, ¿verdad? Que decía que ya no tenía nada, que hay unas vasijas, que se estaba preparando para morir con lo último que tenía para comer, ¿verdad? Para ella y para su hijo. Entonces dice que vino el profeta y que le dijo: oye, pues dame de comer a mí. Y lo que hizo esta mujer fue tener obediencia. Yo creo que fue tener todos los pasos que ya vimos ahorita. Tuvo fe, ¿verdad? Creyó a la palabra, obedeció, tuvo el valor para decir: pues yo lo voy a dar, me voy a quedar yo sin comida y a mi hijo, pero se lo voy a dar porque sé que es un hombre de Dios. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Que fue derramar una bendición, y dice que trae los cántaros que tengas. Dice que los cántaros se llenaban y se llenaban hasta el tope y hasta se estaba desbordando, y ya no pudieron llenarse más cántaros porque ya no había. Y ese es el tamaño de la bendición que Dios tiene para usted y para mí. Antes de cada periodo de bendición hubo opresión en la tierra de Egipto para el pueblo de Israel. Hubo temor con Josué antes de entrar a la tierra prometida. Hubo un periodo de estancamiento con Israel, ¿verdad? Por la culpa de Goliat. Hubo incertidumbre para Salomón con la muerte del rey David. Decía: Señor, ¿qué voy a hacer? Pues es un pueblo muy grande, ¿y ahora cómo le hago? Y por eso le pidió sabiduría. Entonces había incertidumbre. Y por último, quiero recordar el pasaje en Hechos 16:25 que nos compartía mi querido Martín, ando tirando el agua, el día domingo. Hechos 16:25, acompáñeme por favor. Y ya voy a ir cerrando en esto para decirles el final. Dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, antes de cada periodo de bendición que Dios iba a derramar sobre su pueblo, existían esas cosas. Entonces, quizás tú has tenido periodos de incertidumbre, quizás has tenido periodos de temor, quizás has tenido periodos de escasez, quizás has tenido periodos de estancamiento, ¿verdad? Que te sientes estancado y dices: yo siento que no avanzo, algo pasa pero no avanzo. Quizás has tenido periodos de incertidumbre, ¿verdad? Donde no sabes qué hacer, no sabes quizás si vas bien o te regresas. Y quizás has tenido también un periodo de sacudimiento, como lo leemos aquí en Hechos. Dice la Biblia que Pablo y Silas estaban en la cárcel y de repente sobrevivió un gran temblor, ¿verdad? Nos lo platicaba Martín el día domingo, y eso hablaba a mi corazón y Dios hablaba a mi vida, y decía: híjole, Señor, antes de la bendición que fue derramada en Hechos, porque hubo una bendición, hubo libertad, ¿verdad? Dice que las cadenas se rompieron, ¿verdad? Las puertas se abrieron, y la bendición que hubo no solamente fue la libertad, sino fue la salvación que vino a la casa, ¿verdad?, del carcelero que estaba allí encargado, y dice que él y toda su casa fueron salvos y fueron bautizados esa misma noche. Pero hubo un temblor, hubo un sacudimiento esa noche. Entonces quizás tú has tenido también sacudimientos, quizás has tenido eventos difíciles en tu vida, pero déjame decirte hoy, y la palabra que hoy traigo para ti, para tu vida, es que todo esto ha sido un preámbulo para la gran bendición que Dios tiene contigo y conmigo. Y fíjese que quiero compartirle un sueño que yo tuve. Yo soñaba que estábamos como en nuestra casa, y entonces de repente sobrevino un gran temblor, pero fuerte. Y entonces mi esposa y mi hija estaban en la parte de abajo, yo estaba en la parte con mi hijo, y yo estaba en la parte de arriba con mi hija, ella en el cuarto contiguo. Y estábamos como en un edificio grande, y de repente venía un gran temblor, pero fuerte, fuerte, impresionante. Y yo veía cómo el edificio se movía, pero se inclinaba casi hasta en L, pues. Y yo decía: está fuertísimo esto, se va a tronar el edificio, se va a tronar. Y entonces pensaba y le gritaba a mi esposa, le decía: ¿tienes ahí a mi hija? Sí, pues yo voy por mi hijo, ¿verdad?, en el cuarto de al lado. Pero de repente algo me hablaba y me decía: espérate, nosotros vivimos en una casa, y esta casa no es un edificio y tiene cimientos fuertes. Entonces, por eso es que no se va a romper, por eso es que no se va a caer, ¿verdad? Hay un sacudimiento que de repente usted y yo tenemos en nuestra vida, pero no se preocupe,
ese sacudimiento, ese terremoto que puede usted estar experimentando, ese movimiento que quizás está sacudiendo su fe, su creencia, su salud, quizás su economía, no sé, tantas cosas, como ya lo comentaba hace rato nuestro pastor en la administración. Es un preámbulo para la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces yo decía, pero tenemos cimientos fuertes, mi casa tiene cimientos fuertes, entonces no se va a caer, y no se caía. Terminaba el temblor y haga de cuenta que ya el edificio se quedaba así, derechito, y no pasaba nada, ni una coartadura. Entonces hoy vengo a decirte de parte de Dios que esa opresión, ese temor, ese estancamiento, esa incertidumbre, ese sacudimiento que has tenido en tu vida solamente es la antesala. Es lo que Dios ha preparado para derramar la bendición sobre tu vida, sobre tu familia, sobre Centro Cristiano Amigos. Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por esto? Y nada más por último, déjeme compartirle otra cosa que Dios me hablaba, y es lo que le platicaba desde un principio. Fíjese que Dios me hablaba en una visión cuando oraba, y yo le pedía este tema para que me diera. Y fíjese que yo estaba en un lugar abierto primero, y veía parte de mi familia. Tenían como un negocio de una cafetería, y entonces veía a dos de mis tíos. Él era el dueño de ese negocio, y venía otro tío como que se le emparejaba en el carro y le hablaba algo, y de repente se regresaban los dos, y yo me regresaba junto con ellos, los seguía, y toda mi familia estaba reunida ahí en ese lugar. Iban a cerrar porque el negocio no había ido bien. Entonces yo decía, no, ya vamos a cerrar, no funcionó la cafetería, estamos en saldos rojos, vamos. Y de repente llegaba mi tío y decía, ¿qué creen? Que ya tenemos la provisión para no cerrar, ya conseguimos el dinero que necesitamos. Y entonces todos se ponían muy contentos, y decían, bueno, pues y entonces ¿cuándo reabrimos? Porque había estado cerrado porque no había dinero, ¿verdad? Flujo. Entonces decía mi tío, pues de una vez, al ratito, ahorita mismo vamos a reabrir. Ah, bueno, entonces nos juntábamos y nos salíamos como que a la parte de la terraza, había una terracita ahí, y todos nos sentamos, y yo les decía, ¿saben qué? Déjenme decirles algo. Y entonces comenzaba a hablarles yo, y comenzaba a orar, y comenzaba a dar gracias a Dios. Y le decía, gracias Padre te doy en esta mañana. Y de repente el Espíritu me transportaba aquí a Centro Cristiano Amigos, y me ponía frente a ustedes como estoy ahorita. Y hoy quiero darles esta palabra de parte de Dios, que Dios me va para esta iglesia, para tu vida, para tu familia. No solamente para ti que estás aquí, sino para ti que también me estás viendo en las transmisiones por internet. Si tú estás escuchando este mensaje, es porque esta palabra profética es para ti. Y hoy te digo de parte de Dios, que dice el Señor, que Él abrirá la ventana de los cielos y va a derramar gran bendición sobre tu vida, y la gente conocerá y escuchará que hay un Dios vivo en Israel, hay un Dios vivo en tu vida, hay un Dios vivo en tu casa, y tú darás testimonio de la gloria y de la bendición que sobreabundará en tus manos. Dice el Señor, no te alcanzarán las manos para poder recibir toda la bendición que yo voy a derramar sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Por qué le damos un fuerte aplauso a Dios? Gracias, Padre, por tu palabra. Levanta sus manos en fe, creyendo a su palabra, y dígale, Señor, yo recibo en esta mañana tu palabra, yo recibo tu bendición, Señor. Yo recibo, Padre, esa lluvia de bendición que tú tienes para mí, Señor. Hoy, Padre, he compartido tu palabra, Señor. Hoy he compartido, Señor, lo que tú has declarado a mi vida para esta iglesia, para esta hermosa familia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, hoy te pido, Señor, que derrames, Señor, que abras la ventana de los cielos, Señor, y derrames esa bendición, Señor, sobre cada uno de tus hijos, Padre, conforme a tu voluntad, Señor. Y de antemano, gracias, dígale, gracias, Padre, yo recibo tu bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Centro Cristiano Amigos.